Señor, que son superiores, que son sublimes, Dios, y que podemos reconocer a ti, oh Padre Santo, como el único Dios verdadero. Padre, agradecidos nuestros corazones por tantas dádivas, por tantas bendiciones, por el privilegio hermoso de poder estar ante tu presencia en comunión con mis hermanos para aprender de ti cada día, Señor. Te pido pues que en esta hora nos concedas la dirección de tu Espíritu Santo para atesorar tu palabra en nuestro corazón y que nos ayudes, Padre Santo, para poderla comprender, Señor, de tal manera que podamos afirmarla en nuestro corazón y esta nos dé, Señor, la convicción que necesitamos para ponerla por obra. Sabemos que tu nombre es glorificado cuando tu palabra es puesta por obra, Señor. Te pedimos pues nos concedas el glorificar tu nombre. Señor, ayúdanos pues a todos, te pido por cada uno de los presentes para que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de ellos y que estas verdades que se expresan a través de tu gloriosa palabra queden realmente grabadas en cada corazón y tengan el impacto, el efecto que tú quieres para gloria de tu nombre. Te bendecimos y te exaltamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome lugar, hermanos. Por favor, hermanos, apaguen su celular o quede en modo avión, porfa, para que no nos interrumpa, por favor, hermanos. Bueno, hermanos, todo lo que hemos visto hasta ahora de la carta a los romanos nos deja ver el hecho de que la justicia divina que se aplica en la vida de todo aquel que ejerce fe es gracias a la expresión del amor inmerecido de parte de Dios hacia el ser humano, hacia los pecadores, y podemos decir, hermanos, de manera clara y contundente, apoyados por la verdad de la Escritura, que sin la gracia de Dios, el hombre está condenado. Todo ser humano, hermanos, si no es por la gracia de Dios, no hay forma a través de la cual pueda librarse de la condenación eterna. Y esto, hermanos, ha quedado expresado. Estamos ahorita, comparto para quienes no sepan, estamos compartiendo de manera expositiva y consecutiva la palabra de Dios y hemos tomado el libro de Romanos para ir versículo por versículo tratando de comprender de una mejor manera, ¿verdad?, lo que está expresado de parte de Dios para nosotros en cada uno de estos textos. Y vamos en el capítulo 4, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo los versos del versículo 13 al 17, no sé si recuerdan. Dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen, hasta ahí. Y ya vimos, ¿verdad?, que no se refiere a la confesión positiva, hermanos, que desafortunadamente algunas personas, algunas iglesias erradamente han tomado como expresiones de genuina fe, de hablar decretando cosas, llamándolas aquellas cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? O sea, si mi hijo es un borracho, drogadicto, yo declaro que mi hijo es sano y libre de toda adicción porque yo declaro aquellas cosas que no son como si fuesen. Pero el texto no está diciendo nada de eso, ¿verdad? Para nada. De hecho está diciendo, ¿verdad?, que es Dios el único que puede crear cualquier cosa por el hecho de declararlo Él. Él sí tiene un poder creador. Nadie más que Él puede declarar aquellas cosas que no son para que sean, ¿verdad?, como si fuesen, pues, ¿verdad? Entonces, como un recordatorio, ¿verdad? Y estamos, pues, vamos a ver el día de hoy, hermanos, por eso quise que leyéramos los versos del 13 al 25, porque vamos a terminar este capítulo 4, si Dios lo permite, los versos del 18 precisamente al 25, que son los versos que restan del capítulo 4, y que con ellos, pues obviamente vamos a concluir con la ilustración que el apóstol Pablo usa, ¿verdad?, para referirse a cómo es que se atribuye la justicia de Dios
a los pecadores. Y toma, por ejemplo, la vida de Abraham. Y, hermanos, a mí ha sido enriquecedor, no sé qué te parezca a ti, ¿verdad? Pero el poder reconocer cada uno de estos aspectos en los cuales el ser humano, no solamente Abraham, o no fue por Abraham, básicamente que se escribe estos aspectos, pero porque Abraham, él entendió de alguna manera que lo único que le justificaba ante Dios, ¿verdad?, era la gracia de Dios, pero por medio de la fe en Él. Pero que tal vez algunos de nosotros hemos llegado a pensar o a creer, ¿verdad?, de que ciertas cosas pueden contribuir o ayudarnos para que la justicia de Dios, en el sentido de la salvación, se aplique a nosotros. Y bueno, vaya que en el caso de Abraham se mencionaron varias cosas muy importantes, las cuales, hermanos, debemos de evaluar en nosotros si no hay alguna de estas cosas que de repente se pueden considerar, ¿verdad?, como algo a nuestro favor. Por ejemplo, hablábamos de que Abraham no fue justificado por sus obras delante de Dios. Vimos que Abraham no fue justificado por la circuncisión o los ritos religiosos. En el caso de Abraham fue la circuncisión. Gracias. De que Abraham no fue justificado por la ley mosaica o la ley de Dios. Hay gente que llega a pensar que si cumple con los mandamientos tiene cierta esperanza de poder salvarse. Y bueno, estuvimos hablando de varios aspectos interesantes que se presentan en este capítulo 4 en referencia a la fe de Abraham. Y bueno, ahí volvemos, espero de verdad que todo esto que estamos viendo nos ayude para tener claridad respecto pues a cómo es que Dios aplica su justicia en la vida de los pecadores. Dicho sea de paso, ¿verdad?, de que nadie merece la justicia de Dios. Nadie merece ser justificado. Dice la Biblia que esa justicia de Dios se aplica por gracia, y sabemos o conocemos que la palabra gracia significa regalo inmerecido. Dios lo otorga como un regalo inmerecido. El hombre no lo merece, pero nos lo regala, lo pone en calidad de regalo. Por eso dice que somos justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Gratuitamente a través de esa gracia, o sea, de ese regalo inmerecido, como ya lo vimos en el capítulo 3 de Romanos. Bueno, entonces decíamos que con estos versos que vamos a ver hoy, hermanos, se concluye la ilustración basada en la vida de Abraham, sobre cómo es que Dios atribuye justicia a los pecadores al momento de creerle a Él. Sin duda, hermanos, que será importante reconocer los siguientes dos puntos que vamos a mirar en los textos que ya leímos, hermanos, los versos del 18 al 25 de Romanos 4. Ahí ubiquémonos, hermanos, por favor. Vamos a ver, hermanos, el siguiente aspecto que hoy en día pareciera, hermanos, que de verdad es un medio para que la gente le crea a Dios, ¿no? Pero vamos a ver, hermanos, versículo 22 de Romanos 4. Como que, bueno. ¿Qué dice ahí el 22? Otra vez. Habla aquí de forma muy clara, ¿no? La fe le fue contada por justicia. Pero el contexto inmediato, hermanos, de los versos del 18 en adelante, nos habla ahí, hermanos, acerca de un aspecto valioso. Dice que Abraham, cuando dice él creyó, se refiere a Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar, a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o sea, siendo casi ¿de cuántos años? De 100.
Pero tampoco, hermanos, se debilitó la fe a pesar de la esterilidad de la matriz de su esposa llamada Sara, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ya por eso ahí, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Hermanos, la fe de Abraham no fue fruto de un milagro. La fe de Abraham, hermanos, no fue fruto de un milagro. Dice que él creyó confiado de que Dios iba a cumplir con su promesa y creyó a pesar o estar en contra de lo que se podía esperar humanamente, ¿no? De él en cuanto a su condición física, ¿no? ¿Cómo era su condición física real, hermanos, de él? Estaba viejo, casi de 100 años. Y aparte la esterilidad de Sara, como ya se mencionó. Pero algo que resalta ahí es que a pesar de esta situación real, no era algo simbólico ni mucho menos una exageración, era una realidad. Abraham, hermanos, tenía 99 años, Sara, su esposa, tenía 90 años cuando se cumplió la promesa. Pero antes de eso, hermanos, ellos no habían tenido nada, no habían recibido nada. Pero dice algo interesante, que su fe no se debilitó. Desde el punto de vista humano, hermanos, no existía ninguna posibilidad ni ninguna base real que pudiera justificar la esperanza o la fe de Abraham en Dios, ya que en el momento en que Abraham recibió la justicia divina, no había recibido ningún milagro. ¿Sabes? Mencionamos esto, hermanos, porque hoy en día hay muchas personas que creen que si otros recibieran la bendición de un milagro, ellos creerían en Dios. Imagínate si aquí nosotros sanáramos enfermos por el poder de aquellas palabras que declaramos que no son, pero como si fuesen. Que a los cojos los pudiéramos hacer andar, que los ciegos puedan ver. ¿Por qué no? Ya encarrerados, que los muertos resuciten. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué no sucedió eso con los discípulos, los apóstoles? ¿Pasó o no pasó? Sí pasó. Miren, a veces llegamos a pensar así, ¿verdad? De que si las personas recibieran una bendición especial de parte de Dios, un milagro, ellos se acercarían a Dios, ellos buscarían a Dios. Pero ¿cuántas personas, hermanos, recibieron un milagro en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Más o menos, ¿qué le tanteas tú? Bueno, es difícil, ¿verdad? Pero vamos a hablar de miles, ¿verdad? Miles de personas recibieron milagros de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos creyeron en Él según o de acuerdo a lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 1, hermanos? ¿Cuántos verdaderos creyentes había? 120. 120 creyentes cuando Jesús ascendió al cielo, hermanos. Si los milagros pudieran generar fe verdadera, ¿no crees que sería realmente algo importante que Dios estuviera haciendo milagros todavía? Y no digo que Dios no los haga, Dios hace milagros. Pero en un sentido, hermanos, de formas pues extraordinarias, como lo vemos en el caso de los apóstoles. Normalmente, hermanos, los milagros no eran para que la gente creyera en Dios. Era para dar testimonio de que Dios estaba con las personas y los autentificaba como sus siervos. Ese era el asunto de los milagros. Los milagros no eran para que creyeran en Jesús como el Mesías, sino para autenticar que Jesús era
el Mesías. Porque ¿qué buscaban los judíos? No buscaban señales para identificar si él era el Mesías o no. Es lo que querían. Danos señales. Y Jesús dio, no señales, dio todas las señales para que la gente supiera que él era el Mesías, y al saber que era el Mesías, ellos creyeran en él. Y es triste, hermanos, que todavía hoy muchas personas quieran buscar a Dios por lo que Dios pueda darles y no por quién es Dios. Por eso hay personas, hermanos, y nos ha tocado ser testigos de que Dios ha bendecido a personas en sus problemas, en sus necesidades, en enfermedades, en situaciones complejas. Y pasado esa etapa, esa racha, se han vuelto atrás. Han vuelto de donde estaban. Cuando uno pudiera pensar, pero oye, si Dios lo ayudó en esa enfermedad, restauró su vida, lo alejó de las adicciones, lo libró del divorcio en su hogar, sus hijos, y mira nada más, ya se volvió al mundo, seguramente perdió su salvación, como mucha gente a veces piensa, hermanos. Pero ¿qué dice Dios? Hay muchas cosas respecto a eso que obviamente no voy a poder tocar, pero hermanos, lo que quiero decir es que los milagros no pueden generar fe. Porque si fuera así, ¿cuánta gente debió de haber creído en Cristo? En una ocasión, hermanos, dice que Pablo, no recuerdo si era Silas el que iba con él, o si no, su compañero, el hijo de consolación, Bernabé, no, ¿cómo se llamaba? ¿Ya no se acuerdan tampoco, hermanos? Pablo y, ahorita lo veo, el primer compañero de Pablo era Bernabé, pero tal vez ustedes recuerden el relato que cuando Pablo llegó a cierto lugar, dice que él, hermanos, sanó a un enfermo, y dice que los que estaban ahí dijeron, los dioses han bajado a nosotros, y le llamaron a Pablo Júpiter, ¿verdad? Y a su compañero, no recuerdo si era Bernabé o era Silas, le decían que era Saturno, ¿verdad? Los dioses griegos. Y dice que Pablo, ¿verdad?, se rasga sus vestiduras y les dice, ¡hey, yo soy un humano como ustedes! Y dice que se decepcionaron, ¿verdad? Y ya no los quisieron oír, porque ellos les iban a predicar el evangelio. Pero hicieron un milagro. ¿Por qué no creyeron? ¿Te fijas que la mayoría de la gente que recibió un milagro era porque ya creía en él? ¿Sí te fijas en eso? No era para creer en él, era porque ya creían en él. Entonces, esto es algo interesante. Si alguien ve la cita, hermanos, ayúdenme por favor, porque siento como que... pero el relato parece que decían que él era Saturno y que no sé quién. Ok, ahí está, ¿verdad? Oh, ya yo me equivoqué de planeta, hermanos. Me equivoqué de planeta. Dice, a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Bueno, hermanos, un error como cualquiera lo comete. Yo decía Saturno, ¿verdad? Bueno, pero bueno, un leve errorcillo. Pero insisto, ¿qué era lo importante aquí? Ellos dieron testimonio del poder de Dios a través de ese milagro para que la gente escuchara el evangelio y al creer en el evangelio fueran salvos. ¿Se fijan? No era para que creyeran en Jesús, sino era el medio de atracción para que las personas pudieran escuchar el evangelio.
Y obviamente en esos lugares, hermanos, en donde, mira, tan arraigada estaba la idolatría y las creencias falsas, ¿verdad? De manera que esto era importante en aquel tiempo para autenticar, hermanos, vuelvo a decir, para autenticar, ¿verdad?, a los mensajeros de Dios. No era para hacer creíble el mensaje, no. El mensaje del Evangelio, hermanos, siempre lo hemos confirmado a través de la Biblia y creo que de manera personal solamente se acepta por fe. Si no crees de todo corazón en las palabras del Señor en cuanto a tu condición espiritual, en la cual declara que tú siendo pecador mereces el infierno, pero que por amor Dios entregó la vida de su Hijo para imputarle a Él tus pecados y para poner a tu cuenta su justicia, no podemos ser salvos. Por eso el texto de Romanos 4:22 que citamos, ¿no?, como base de este punto, que es: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe, solo su fe. Entonces, decíamos, hay personas, incluso creyentes, hermanos, o cristianos, que de repente dicen: ay, si las personas recibieran la bendición de un milagro, ellos creerían en Dios. La verdad, hermanos, es que ningún milagro produce fe, y mucho menos ayuda para que alguien realmente pueda salvarse. El principio ha sido el mismo, hermanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando la persona oye, y no estoy refiriéndome a nuestros oídos naturales, cuando llega a su corazón, a su mente, hermanos, el hecho de decir: Dios está hablándome, Dios me está confrontando con mi pecado, pero Dios también me está dando palabras de gracia, ¿verdad? Me está diciendo que si yo creo en Jesucristo, verdaderamente en la obra que Él hizo en aquella cruz, decía alguien por ahí, hermanos, que los creyentes verdaderos somos salvos por obras, pero no por las nuestras, sino por las que Cristo hizo en aquella cruz por nosotros. Está medio confuso, ¿verdad? De repente, porque estamos hablando que no hay obras, pero yo debo creer en la obra de Cristo en favor mío. Y ese es el punto importante. Por eso la fe es tomada por Dios para aplicar su justicia. O sea, el hecho de declararnos justos ante Dios, o no culpables por haber transgredido su palabra o su ley. No culpables. Entonces, este es el principio de la Escritura, hermanos. La fe viene por oír la palabra de Dios. El objeto o base de la fe de Abraham era Dios, hermanos. El debilitarse en la fe, fíjate bien, cuando alguien se debilita en la fe, es porque permite que las dudas nublen y destruyan aquello que se ha creído, en especial aquello que parece ser absurdo e ilógico. O sea, ¿cómo yo nada más por la fe voy a salvarme? ¿No te parece ilógico? Porque normalmente tenemos que sufrir para merecer. ¿No decimos así? ¿O no se piensa así? ¿Cómo voy a obtener un beneficio tan grande solamente por creer? El justo vivirá por la fe, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, el que realmente lo dijo fue Habacuc. Pablo lo refiere después. Pero, hermanos, cuando nosotros escuchamos las palabras del Evangelio en cuanto a que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿cómo pudiera yo declarar que tengo vida eterna si no es solo por fe? Dime tú, ¿cómo pudiera yo decirlo? Yo te pregunto, si tú murieras hoy, en este instante, ¿crees que irías al cielo? ¿Tendrías la vida eterna o te está esperando el infierno?
que pudieras morir ahorita, que no es lo importante en este caso, ¿no? Lo importante es a dónde iría tu alma, al cielo o al infierno. Lo estoy viendo dudosos, hermanos. Yo necesito, hermanos, solo fe para creerle a Dios, así como Abraham. Abraham le creyó a Dios, hermanos, a pesar de ¿qué? De todos los obstáculos físicos, reales que él tenía, pero él no dudó, dice, ¿verdad? Él no se debilitó en su fe. Cuando alguien se debilita en la fe, es porque permite que las dudas lo empiecen a inundar, ¿verdad? Y destruyen lo que ha creído. Por eso, hermanos, tenemos que, ¿se fijan que la repetición es un método infalible para que se nos graben las cosas? Incluso dicen, hermanos, que si tú repites una mentira, ¿cuántas veces? ¿1000 veces? ¿Cuántas? 1000 veces. Bueno, yo me la sabía que el número era más chico, pero creo que si se repite 28 veces, te la crees como verdad. Pero si yo me repito la verdad, ¿qué crees que va a quedar grabada en mi mente? La verdad. ¿Por qué decimos que es la verdad? Porque Dios lo ha dicho. Y si Dios lo dice, no puede haber mentira. Porque entonces Dios ya no sería santo. Dios no sería veraz. Es más, Dios no sería Dios. Por eso, si alguno de nosotros tenemos dudas en cuanto a la salvación, hermanos, tengo que creer lo que el Señor me dice. Y decimos, ¿verdad? Si alguien nos repite una mentira, ¿cuántos de nosotros crecimos tal vez escuchando a un papá que nos decía, eres un tonto? Y de repente llegábamos a pensar que sí éramos tontos, ¿verdad? Eres un tonto. Algunas cosas peores, ¿no? Pero a veces llegamos a creerlo. ¿Por qué? Porque nos lo decían muchas veces. Entonces, ¿por qué no repetirnos? Y de hecho la Biblia nos dice, estas cosas las repetirás. Pablo decía, no me voy a cansar de repetirles las mismas palabras. Y qué importante que yo recuerde y tenga presente la palabra de Dios cuando me llegue la duda, ¿no? Porque no estamos ajenos a generar dudas. Pero ¿cómo voy a contrarrestar esa duda? Con la certidumbre que me da la verdad de la palabra de Dios. Porque nos da certidumbre. Porque, ¿o en quién más vamos a confiar, hermanos? Si no podemos confiar en Dios, entonces ¿en quién? Precisamente. La verdad, dice, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, tengo que creer o confiar en algo o en alguien. Yo digo, prefiero creerle a Dios. Confiar en su palabra. ¿Cómo voy yo a creerle, hermanos, a los científicos que hablan de una teoría de evolución? Y que nos muestran ciertas pruebas que al final terminan por ser solo teorías. Solo teorías. Alguien decía, ¿tú eres ateo? Dice, no, no tengo tanta fe. Eso dijo. Porque vaya que se ocupa fe para creer, hermano. Digo, para no creer en Dios. Vaya que se necesita mucha fe para no creer. ¿Por qué no mejor, verdad? Digo yo. Si tengo fe, ¿por qué no la pongo en quien debo ponerla? Que es en Dios, en su palabra. Y no dudar de ella, ¿verdad? Como dice en este caso de Abraham. Abraham no necesitó un milagro, hermanos. Él fue justificado antes de cualquier milagro, hermanos. Antes de que naciera Isaac, antes de que enfrentara a Faraón en Egipto, antes de cualquier cosa, hermanos. Salud.
Experimentó el poder de Dios en él, sí. Y hubo milagros que experimentó, sí, simplemente haber concebido a la edad que concibió, ¿no? Y sobre todo por la esterilidad de Sara. Pero él había creído ya desde antes. Por eso decimos, ¿verdad?, que la fe de Abraham no fue fruto de un milagro. Y de veras, no esperes un milagro en tu vida pensando que eso te va a llevar a creer realmente en Dios. La gente ha recibido milagros a través de la historia y no de Dios solamente. ¿Tú crees que las personas que creen en Krishna o en Buda o en Mahoma, ¿tú crees que ellos no han recibido milagros cuando ellos invocan a estos seres divinos? ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Pero un milagro, hermano, nunca es una evidencia de la verdad. Mucha gente cree que cree en lo que cree por el milagro que recibió. Y cree que al recibir el milagro le da todas las garantías de que aquello es verdadero, es real. Yo por eso creo en mi Madrecita Santa, yo por eso creo en San sabe quién, y es que Él me hizo el milagro, y es que si tu fe no está en Dios, eres un idólatra. Para engañar a muchos, ¿verdad? Dice que detrás de todo ídolo hay un demonio, hermanos. Dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, quiero aclarar, porque van a decir, ¿de dónde saca él estas cosas? Bueno, de la Biblia, hermano. Entonces, ¿el demonio puede hacer milagros? ¿Tú qué crees? Si la Santa Muerte hace milagros. Qué irónico, ¿no? ¿Cómo puede ser santa haciendo muerte? ¿O cómo la muerte puede ser santa? Si santo es apartado del pecado y la muerte es la consecuencia del pecado, ¿cómo puede ser eso? ¿Te imaginas la confusión tan grande en la que vive el mundo? Las personas en su deseo y necesidad de recibir lo que anhela, cuando Dios nos ofrece el perdón y la vida eterna gratuitamente solo por la fe en Jesucristo. ¿Qué no es mejor? Una vez ahí, hermanos, Dios te va a dar por añadidura todo lo que Él quiera. Y hay gente que recibe mucho, pero no por eso voy a creer en Él. Simplemente creo por quién es Él y por lo que Él ha hecho, hermanos. Entonces, esto es algo interesante, ¿no? Que en cuanto a la fe de Abraham, esta no fue fruto de un milagro, ¿verdad? Cuando se cree en Dios y en su palabra verdaderamente, esto lleva a experimentar un sentir profundo de gratitud debido a que aquello en lo que se ha creído se considera una realidad porque se está plenamente convencido de que aquel que lo prometió es fiel y es poderoso para cumplir su promesa, como lo dice versos 20 y 21 de Romanos 4, hermanos. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él promete vida eterna a los que creen en Él. ¿Tú crees en esa promesa? Él ha prometido condenación eterna a los que no creen en Él. Si tú crees en estas palabras, teme. Por eso dice la Biblia, no tengas temor de aquellos que matan el cuerpo, porque al espíritu no pueden matar. Pero teme a aquel que manda tu espíritu al infierno. ¿Y quién es el que lo hace? Solo Dios. Teme a Él, ¿verdad? Entonces, esto es interesante. Ahora, esta es la fe que agrada a Dios. Tener una fe piadosa, hermanos, no es entendimiento pleno, porque a veces quisiéramos entender todas las cosas, ¿no? Para poder creer en Él. Hermanos, la fe piadosa no es entendimiento pleno,
sino confianza plena. Confianza plena, o plena confianza, como quieras decirlo. Por eso, hermanos, la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿O no dice Hebreos 11:1 eso? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces, no necesito un milagro para creer en Dios. Tú necesitas un milagro para creer en Él. Y si hemos de creer en un milagro, ¿qué mayor milagro que Dios, el creador del universo, se hizo un humano para venir y dar su vida en rescate por todos nosotros? Tú dime, ¿no es ese el milagro más grandioso? Y esa es la parte, hermanos, que si buscas un milagro, que sea ese, ¿verdad? Para creer. Y no, ay, si me sana, no, si me resuelve estos problemas, no, pues si me hace prosperar, ¿verdad? Si hace que mi negocio fluya, ¿verdad? No. Eso se llama una fe condicionada, ¿verdad? ¿Qué pasa si no te sanas? Es lo que pasa con esas iglesias que fomentan tanto los milagros, que cuando la persona no recibe su milagro, son tan astutos para decirle, es que no recibiste porque no tienes fe. Oye, pero si tú eres el que dices que tienes el poder, ¿tú crees que Jesús se limitó en hacer un milagro por cuanto alguien no podía creer? Él lo hacía, hermanos, independientemente de que si la gente quería creer en Él o no. Pero ese es el punto, ¿verdad? Que a veces para querer justificar la falsedad de su enseñanza le atribuyen la culpa a la persona diciéndole es que tú no tienes fe. Por eso no recibiste tu milagro. Pero hermanos, los que están en Cristo ya recibieron su milagro. Ya son salvos por medio de la fe en Él. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Lo segundo, hermanos, podemos ver que la fe de Abraham es la misma base para poder ser justificado hasta el día de hoy. Versículo 24, hermanos, ¿qué nos dice? Recuerden el contexto, el 23 dice, y no solamente con respecto a Abraham, porque ese él se refiere a Abraham. Con respecto a Abraham se escribió lo que le fue contada, sino también con respecto a ¿quién? A nosotros. Obviamente Pablo está refiriéndose a él y a los romanos a quien le está escribiendo, ¿no? A los creyentes de romanos. Pero es claro que estas palabras se extienden ¿hasta dónde? Hasta hoy. Hasta hoy. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Qué le fue contada a Abraham? La fe. Para ser justificado. Entonces, quiere decir que lo mismo que le contó a Abraham, que fue su fe, es lo mismo que nos va a contar ahora a nosotros. ¿Qué? La fe. La fe. Dice, también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando de alguna manera decimos, hermanos, que el Evangelio consta de vida, muerte y resurrección de Jesús, es porque en estos tres aspectos, hermanos, ¿cómo lo puedo decir? De su obra, hermanos, evidentemente en cada uno, tanto en su vida como en su muerte o en su resurrección, era necesario todo lo que pasó y cómo sucedió para lograr ser justificados,
ser perdonados, ser adoptados y todos esos aspectos que aplican dentro de lo que es la gracia de Dios. Me gusta mucho cómo mi hermano Cuco a veces representa esto, diciendo que Dios nos da un regalo en el cual dentro del regalo hay muchos regalos. Y esto es maravilloso, porque Dios nos da en el regalo de la salvación, va sacando un regalo y ahora soy adoptado, hijo de Dios, y soy santificado, soy regenerado, y va sacando regalo tras regalo tras regalo. Gracia, regalo inmerecido. Y esto, hermanos, precisamente expresa, ¿verdad? Ese gran amor de Dios hacia el pecador. ¿Por qué? Porque el pecador no puede salvarse por sí mismo. Es una realidad que las religiones niegan. La religión dice, no, tú tienes que esforzarte, no, tú tienes que hacer, no, tú tienes que cumplir. Pero ¿qué dice Dios? No es por obras, para que nadie se gloríe. En Tito dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No es por nuestras obras de justicia, que dicho sea de paso, ninguna de nuestras obras era justa en realidad. ¿Cuántas veces nosotros quisimos hacer algo bueno, pero con la idea de que a ver si me cuenta para cuando el día del juicio, ¿no? Para que la balanza se incline a mi favor? O sea, lo hacíamos con una conveniencia, buscando un beneficio. A ver si nos contaba para bien un día, o por lo menos, ¿verdad? Para que el karma, ay Dios, para que el karma no me alcance, ¿verdad? O sea, gente tiene muchas ideas fuera de toda verdad bíblica, pero tiene su creencia y es claro, ¿no? Se respeta, pero eso no quiere decir que sea verdadero. El punto, hermanos, es que la misma fe que expresó Abraham hacia Dios y con esto le fue contado por justicia, es lo mismo hoy, es la fe del ser humano, pecador, incapaz de ser justo, de ser salvo por méritos propios, es la que Dios toma para justificarnos y hacernos salvos. ¿Y sabe qué, hermana? También santos. ¿Y sabe qué más? También justos. Pero es para todo aquel que cree. Si todo el mundo creyera, hermanos, todo el mundo entra. Pero tristemente, muy pocos creen. Y digo, creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Y dónde está lo que Dios dice? Mucha gente ni lee la Biblia. ¿Cómo va a poder creer en la palabra de Dios si ni siquiera la lee, hermanos? ¿Cómo va a poder creer si ni siquiera la lee? No la conoce. Entonces, miren, hermanos, algo maravilloso en cuanto a este hecho es que el mismo principio divino que se aplicó con Abraham es el mismo que se aplica hoy a toda persona que confía en el Hijo de Dios y cree en el que lo levantó de los muertos. La historia de Abraham, hermanos, y de su fe es importante para nosotros hoy, ya que es la confirmación de que Dios salva a las personas exactamente igual como lo hizo antes. La base, hermanos, es la misma, que es creer en Dios o creerle a Dios. Y Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado. Lalo le creyó a Dios y esa fe le fue contada. Y Cuco creyó en Dios. Y así cada uno de nosotros. Ahí debe aparecer nuestro nombre, ¿no? Si en verdad hemos creído. Yo le creí a Dios y mi fe me fue tomada por justicia. Eso es, hermano, lo que está diciendo Pablo a través del ejemplo de Abraham. Que así como Abraham fue justificado por fe, tú y yo podemos ser justificados ante Dios por la fe en el Hijo de Dios. Que dio su vida en rescate, como dice aquí en el versículo 25, ¿verdad? El cual fue entregado por nuestras
transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué poderosas palabras. Hermanos, a pesar de que Abraham tuvo una revelación limitada, porque él no tenía una Biblia, hermanos, ni tampoco un pastor que les estuviera predicando, tampoco iba los domingos al culto. No, hermanos, él tenía una revelación muy limitada, hermanos, en cuanto a Dios, ¿verdad? En cuanto a anticipar, hermanos, cómo Dios iba a obrar en gracia hacia él a través, ¿verdad?, de su fe. Él tenía una revelación, muy limitada, pero él pudo anticipar al Salvador y creer que Dios le levantaría de los muertos, y él creyó, hermanos, en este caso, hermanos, lo que todavía no había pasado. O sea, él estaba creyendo en cosas futuras, cosas que él no había visto. Como nosotros, ¿no? Creemos en la vida eterna y no la hemos visto. Entonces, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Y mira, si Abraham creyó en cosas que estaban en el futuro, por suceder en el futuro, ¿cuánto más nosotros deberíamos creer teniendo evidencias de que todo lo que se dijo de ese Jesús ya sucedió? ¿Hay evidencias de que Jesús existió? Y no me refiero a la Biblia. Hay referencias históricas, hermanos, registros en que hablan de un hombre llamado Jesús que murió en una cruz hace casi 2000 años, allá en Jerusalén. Hermanos, hay demasiada evidencia que por mucho que se quiera no la pueden ocultar, no pueden negar toda esa evidencia, ¿sí? Así es, hay mucha más evidencias respecto a eso, de gente que no era creyente, hermanos, porque no, pues eran creyentes, no, de gente no creyente, que corrobora la existencia de Jesús. Y digo, si Abraham pudo creer en cosas que no habían sucedido, ¿por qué no creer nosotros hoy en cosas que ya sucedieron? ¿Sí? O sea, ¿qué necio tiene que ser el ser humano para no creer en lo que ya... Yo creo que está más difícil creer en lo que no ha sucedido, ¿no? Yo creo que Miguel Hidalgo tocó la campana y empezó a decir: ¡Ey, bola de idiotas, no, mexicanos, órale a pelear, vamos a... O sea, creo, no lo vi, pero creo por la historia, por los relatos que se han confirmado respecto a que este hombre se levantó en armas junto con todo el pueblo para ser independientes de España. Lo creo porque hay registros que sucedió eso. ¿Por qué no voy a creer en Jesús, quien murió en aquella cruz, cargando mis pecados, para yo ser libre de la condenación eterna? Y hay una evidencia contundente, hermanos, la cual declara todo esto, y que se ha confirmado que es la palabra de Dios escrita. Por mucho que se quiera refutar, hermanos, esto, no lo han podido lograr. Este libro es extraordinario. No le llamarán palabra de Dios, pero ese es un libro extraordinario. Pues, hermanos, lo que lo hace extraordinario es que es la palabra de Dios escrita. Por eso, hermanos, Jesús fue entregado, dice ahí la Escritura. Esta expresión es un término judicial que se refiere a remitir a un criminal para recibir su castigo. El Padre, hermanos, nos dice claramente en las Escrituras que entregó a su Hijo para que cumpliera en él el castigo por nuestras transgresiones. ¿Qué es una transgresión? Es quebrantar, desobedecer o deshonrar la ley. Tú y yo quebrantamos la ley de Dios. ¿O no la quebrantaste? ¿No la deshonraste? ¿No la desobedeciste? Entonces chócala. Porque yo también. Y mucho.
pero Cristo fue entregado a causa de mis transgresiones para que yo fuera justificado. Y la prueba más contundente de que la justificación es real es que Cristo resucitó. Lo está diciendo el texto, ¿se fijaron? Y otra vez, hay pruebas, hermanos, que no han podido realmente desacreditar respecto a la resurrección de Jesús. Se habla de un hombre ateo, no recuerdo su nombre, ahí ustedes pueden buscar ahí en Google, ¿verdad? El ateo que buscó las evidencias de la resurrección de Cristo, pero que se hizo cristiano. O sea, él quería refutar la teoría o la creencia de la resurrección de Cristo y encontró tantas evidencias de que la resurrección que fue algo real, que terminó por creer en Jesucristo. Búsquenlo por ahí, hermanos, hay hasta una película por ahí, no sé, pero híjole, hermanos, eso es tremendo. Y es así, hermanos, que en este caso, ¿verdad?, el Padre, y ese es el gran amor de Dios, ¿no? ¿Quién va a entregar a su Hijo para que otro se salve, hermano? ¿Tú lo harías? Es el más enfadoso, el más latoso, y luego salió vicioso y perverso. ¿Entregarías así a tu hijo para que otro se salve? ¿Verdad que no? Ahora, a tu hijo más bonito, bien portado, que te quiere tanto y te respeta y te honra, ¿lo entregarías? Mucho menos, ¿no? Mucho menos. Pues Dios entregó a su hijo. Definitivamente, en el plan perfecto de Dios, desde la eternidad aceptó. Sí, hay una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? En donde evidentemente el plan era ese. Y eso es lo asombroso. Él mismo dijo, a mí nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo. Yo mismo la pongo, pero también la voy a volver a tomar, hablando de su resurrección. Y eso es la garantía de que nuestras transgresiones han sido perdonadas. No, imagínense. Bueno, entonces, la palabra remitir es llevar, por si alguien se quedó con la idea, dice que Jesús fue, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para justificación, ¿verdad? Entonces, asombra, hermanos, ver o saber que las personas cuentan con una gran capacidad para creer o para tener fe en lo sobrenatural, pero son incapaces de ejercer fe en el Dios Todopoderoso, en sus promesas tan gloriosas y en su gracia sublime y extraordinaria, hermanos. ¿Cuánta gente habla de marcianos? ¿Cuánta gente habla de aparecidos, de duendes, de el diablo que se aparece en perro, en gato, en caballo, en hombre guapo, mujer guapa? La gente cree en un montón de cosas, ¿verdad? O sea, la gente sí tiene fe. Pero en cuanto a Dios, no le creen. No le creen. Pero háblales de, no sé, de que aquí en la carretera a las 12 de la noche, ahí en el puente, se aparece un viejito. ¿Han escuchado esa? Porque a mí me la platicaron, ¿no? ¿O a qué horas? ¿A las 12 o a las 2 de la mañana? No me acuerdo. A las 12, ya ven, a las 12. No vayas a pasar a las 12 de la noche por la carretera porque te va a aparecer el viejito, hermano. Dice, ¿no? Hermanos, pero yo digo, si alguien puede creer ese absurdo, ¿por qué no creerle a Dios?
Hermanos, la persona no tiene fe, es el problema, ¿verdad? En Dios. No quiere creerle a Dios y de ahí pues su situación. Por eso, hermanos, el llamado es a creer. Y yo te invito de verdad a que le creas a Dios para que seas justificado por esa fe en Cristo Jesús. Nadie más va a lograr, hermanos, ser justificado si no es por la fe. Vamos a entrar al capítulo 5, hermanos, que es preciosísimo en cuanto a esto. Los que ya conocen más o menos el capítulo, hermanos, particularmente los versos del 1 al 11, ay, hermanos, ¿cómo no voy a estar avivado en el camino del Señor con todas estas promesas? No, hermanos, por eso el título es ese, el camino a un avivamiento permanente. ¿Cómo no voy a estar avivado? Entonces, hermanos, de verdad, y lo digo una vez más, si el día que tú mueras, no voy a decir hoy, pero el día que tú mueras, ¿qué va a pasar contigo realmente? ¿Crees que realmente irás al cielo, a la presencia de Dios, o tendrás que ser condenado? Si tienes dudas, necesitas comenzar a creerle a Dios, de verdad, para que tu vida no solamente sea salvada o rescatada de la condenación, sino para que sea transformada, para que vivas una vida para gloria de Dios aquí. Y de verdad te animo para que le creas realmente a Dios por lo que Él es y no por lo que Él pueda darte. Termino con esto. La fe que viene por oír la palabra de Dios se caracteriza porque con ella se glorifica a Dios, ya que dicha fe lleva al creyente a ofrecer y dar todo reconocimiento al único que es digno. La fe que no glorifica a Dios no está puesta en Él y no proviene de Él porque no es de Él. La fe, hermanos, que agrada a Dios es la que proviene por oír o creer pues en la palabra de Dios. Entonces, cierto es que existen muchos obstáculos que deben superarse para ejercer la fe piadosa en Dios. Por esto es que se debe desechar toda idea y toda creencia que sea contraria a la palabra de Dios y comenzar a conocer, comenzar a creer y a confiar en el único Dios verdadero que es fiel y digno de ser adorado, pero también digno de ser creído. A veces nosotros, hermanos, nos indignamos cuando una persona de repente pone en duda nuestras palabras cuando estamos diciendo la verdad. ¿No te pasa? Porque a mí sí. Sí me molesta, sí me incomoda. Y más cuando se trata de mi esposa, mis hijos, que estoy diciéndole la verdad y no me cree. ¿No se desesperan como yo? Bueno. Yo dije, soy el único aquí que... Bueno, ok. Entonces, ahora Dios, hermanos, diciéndonos, les he dado todas las pruebas y las evidencias para que me crean. ¿Y nosotros qué? Yo le creo. Créele tú también. No tenemos nada que perder en creerle a Dios, hermano, pero sí todo que ganar. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.